Bueno chicos, pues vamos a seguir profundizando un poco en el significado físico de la ley de Faraday. En el vídeo anterior hablamos del origen de esa fuerza por unidad de carga que teníamos en la definición de fuerza electromotriz. ¿Vale? Este término de aquí, la fuerza, la identificamos como una fuerza magnética, en el caso en el que el circuito era el que se estaba moviendo, y una fuerza eléctrica debido a la aparición de un campo eléctrico que antes no estaba ahí cuando es el imán el que se movía, cuando el campo magnético cambia con el tiempo. ¿Vale? Lo que quiero ver en este vídeo es por qué eso está relacionado con el flujo, que os recuerdo que se definía como la integral de B por diferencial de S a lo largo de la superficie definida por el contorno del circuito C. ¿De acuerdo? Esta superficie de aquí es donde tenemos que realizar la integral. Y como os dije, la ley de Faraday nos dice que esa fuerza electromotriz viene dada por menos la derivada temporal del flujo del campo magnético respecto del tiempo. ¿Vale? ¿Por qué aparece esto aquí? Esta es la gran pregunta. ¿Vale? Bueno, voy a daros una explicación un tanto cualitativa. En los apuntes que os he subido al Google Classroom pues tenéis la explicación con todo lujo de detalles matemáticos. No es absolutamente necesario que la entendáis en detalle, ¿vale? Lo que quiero es que de alguna manera cojáis una intuición sobre el por qué esa fuerza electromotriz está relacionada con el cambio del flujo magnético, ¿vale? Yo os digo que los detalles no hacen falta para hacer los problemas porque al final, como os dije en el primer vídeo, pues solo vamos a necesitar esta ecuación y para el cálculo de la corriente pues la ley de Ohm, ¿vale? Que como digo, os lo recuerdo aquí brevemente, nos dice que la corriente va a ser la fuerza electromotriz que juega el papel del voltaje en el circuito partido por la resistencia. Con estas dos ecuaciones vamos a ser capaces de resolver todos los problemas, pero es útil y conveniente pues, que interioricéis un poco las ideas y que intuyáis cuál es el significado físico de lo que está pasando, ¿vale? Entonces para eso pues vamos a hacer el siguiente dibujito. Vamos a volver a nuestro imán y a nuestra espira, con su polo norte y su polo sur, y aquí teníamos la espira, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a la situación en la que lo que movíamos es la espira. Vamos a pasar de un determinado tiempo t, donde la espira se sitúa aquí, a un tiempo ligeramente posterior, pues desplazado hacia adelante por una determinada cantidad diferencial de t, ¿vale? Un tiempo ligeramente posterior. Y vamos a asumir que en su movimiento pues la espira se ha movido hasta esta nueva posición en este nuevo tiempo, ¿vale? Un poco más adelante, un poco más tarde. Y vamos a dibujar el campo magnético, ¿vale? Tenemos las líneas que considerábamos en el vídeo anterior, pero vamos a dibujar pues algunas más, ¿vale? Ahora, por ejemplo, una que viene por aquí, ¿vale? Este es un dibujo cualitativo, ¿vale? No pretendo ser exacto de ningún modo. Y así pues podríamos dibujar más y más líneas, etc. ¿Vale? Bueno, lo que quiero que veáis es que si considerásemos una suerte de cilindro generado por la superficie definida por las espiras en estos dos momentos y las tapas laterales, tendríamos una suerte de flujo escapando por las paredes laterales. Fijaros que de las líneas que entran en esta primera tapa, no todas salen por la segunda, ¿vale? Solo salen estas tres, de hecho, en el dibujo que yo he hecho. Las otras se escapan, ¿vale? Entonces, si estas líneas de campo definiesen el movimiento de un fluido, de agua, por ejemplo, pues a través del cilindro que he dibujado, habría parte del agua que entra por la tapa delantera, pero que no sale por la tapa trasera, ¿vale? Tenemos una pérdida de flujo. ¿De acuerdo? Esta pérdida de flujo va a dar lugar, por lo tanto, a una variación, ¿vale? No tenemos la misma cantidad de flujo en la tapa delantera que en la tapa trasera. Bueno, delantero trasero es relativo, pero me entendéis, ¿no? En estas dos tapas diferentes, en el tiempo t y en el tiempo t más diferencial de t, se produce un cambio en el flujo. Tenemos una reducción, ¿vale? Una reducción del flujo es un cambio en el flujo negativo. La cantidad de flujo que atraviesa esta tapa es menor que la cantidad de flujo que atraviesa esta. E insisto que eso se puede ver por el número de líneas de campo magnético que atraviesan ambas tapas. En la primera tenemos más líneas que en la segunda, ¿vale? Y esto va a ser tanto más así cuanto mayor sea la inclinación de las líneas de campo, ¿eh? Fijaros que aquí yo podría
definir una componente del campo magnético paralela al plano que define la espira, que podríamos definir con este símbolo de paralelo, y otra componente perpendicular. ¿Vale? Cuanto mayor sea esta componente, mayor será la inclinación de las líneas de campo y más flujo escapará. ¿Vale? Y ahora vamos a ver que esto está relacionado con la fuerza que aparece sobre las cargas en la espira. Cuanto mayor sea esta componente, mayor será la fuerza magnética. ¿Vale? Eso es fácil de verlo. ¿Por qué? Pues porque la fuerza magnética viene dada por la fuerza de Lorentz, por la expresión de Lorentz, que es Q por V por B. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un truquito. Vamos a escribir esta B como la suma de la componente perpendicular al plano de la espira y la componente paralela. ¿Vale? Vamos a escribir Q, V, y aquí en lugar de B, pues vamos a poner su componente paralela al plano de la espira más su componente perpendicular al plano de la espira. Estas son las dos componentes en las que hemos descompuesto el campo magnético en esa zona superior. Tened en cuenta que esto es una exageración, la longitud, la altura de este cilindro, la hemos exagerado pues, para que el dibujo se vea con claridad. Pero estamos hablando de un tiempo infinitesimal. Esta etapa está muy cercana aquí. ¿Vale? Muy bien, pues si seguimos con nuestro cálculo, lo que vamos a tener es Q por V, y ahora pues aplicamos la propiedad distributiva, sería Q por V por la componente paralela, más Q por V por la componente perpendicular. ¿De acuerdo? Vale, yo recuerdo que la velocidad está en esta dirección. La componente perpendicular y la velocidad son vectores que tienen la misma dirección y mismo sentido. El ángulo entre ellos es 0, ¿vale? Y por lo tanto el producto vectorial es 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a tener que esta parte de aquí es 0. La fuerza queda simplemente como esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuanto mayor sea la componente paralela del campo magnético, mayor será la fuerza. Esa es la fuerza que daba lugar a la corriente de la que estábamos hablando. Es decir, tendremos una corriente más grande. Cuanto más flujo escape, cuanto mayor sea el cambio en el flujo, mayor será la fuerza que empuja a los electrones y por lo tanto mayor será la corriente. Y eso es justamente lo que vemos aquí, que la fuerza electromotriz, ese voltaje efectivo que mueve a los electrones, dará lugar a corrientes más grandes cuando el cambio en el flujo sea más grande, ¿de acuerdo? Para un tiempo dado. Si esto aumenta para el mismo tiempo, si la inclinación de nuestras líneas es más grande en una misma cantidad de tiempo, es decir, en un cilindro igual de grande, tendremos una fuerza electromotriz más grande, tendremos fuerzas sobre los electrones más grandes. Es por eso que aparece aquí el ritmo de cambio del flujo. ¿De acuerdo? Ya os digo que el detalle matemático lo tenéis en los apuntes. En este breve vídeo pues solo quería transmitiros un poco la intuición de lo que pasa. El que quiera el detalle puede leerlo, pero insisto que no es absolutamente necesario, solo quiero que cojáis un poco la idea de fondo de lo que está pasando.